George Pig se convirtió en la peor pesadilla de las máquinas. En el año 2029, el proyecto Stargate obtuvo conciencia y declaró la guerra contra la humanidad. Para el año 2045, los humanos ya lo habían perdido todo. Entre las ruinas del viejo mundo, surgió un héroe inesperado. Él lideró la resistencia contra las máquinas. No importaba cuánto intentaran detenerlo, él siempre seguía adelante. Las máquinas, desesperadas, decidieron mandar un agente al pasado, al año 1995, para eliminar a George cuando aún era solo un cerdito. La cámara muestra al Papá Pig viendo televisión en la sala. De repente suena el timbre. Él se extraña, porque ya era muy tarde. Al abrir la puerta, un desconocido dice que busca a George. El Papá Pig le ordena irse, amenazando con llamar a la policía, pero el visitante rompe la puerta de un golpe. Era nada menos que Bob Esponja. Empieza a escanear al Papá Pig. El cerdo se enfada, porque su puerta estaba destrozada. Cuando intenta golpear a Bob Esponja, es eliminado al instante, sin oportunidad de defenderse. Put that away this instant before... La mamá Pig escucha el disparo, y antes de reaccionar, Bob Esponja ya está frente a ella, haciéndole el mismo análisis. Dice que busca a George. Ella responde que son las 3 de la mañana, que el pequeño está dormido, y le pide que se vaya, pero recibe una bofetada tan fuerte, que pierde el sentido. El ruido despierta a Peppa y a George. Rápidamente atan las sábanas y escapan por la ventana. En ese momento, la línea del tiempo cambia. Sus rostros aparecen en las noticias, como dos criminales peligrosos. La policía lanza una gran búsqueda. Todos creen que ellos mataron a sus padres. El gobierno los clasifica como cerdos armados y peligrosos. El señor Capibara declara que Peppa y George ya no son niños, sino criminales que deben ser detenidos, convertidos en fugitivos. No les queda más opción que el crimen. Su primera víctima fue el empleado de una gasolinera. El hombre pensó que era tierno ver a dos cerditos intentando robar con una botella, pero George no dudó ni un segundo. Desde ese día, empezó a ser conocido como Hen Pig de Shanks. Oh my God! You just stabbed me! From that day forward, George became known as G. Piggy Shanks. G. Piggy Shanks, 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 G. Piggy Shanks. Con el tiempo, los dos cerditos se volvieron verdaderos gánsteres, cada vez más famosos. Ni siquiera la policía podía detenerlos. Causaron más y más caos en toda la ciudad. Cuando los copos de nieve empezaron a caer del cielo, cubriendo poco a poco las calles y las casas, la familia Pig sintió que el invierno había llegado. En esos días fríos, Peppa amaba pasar el tiempo con su hermano George, pero ella no sabía que después de ese día, nunca volvería a verlo. Aquel caso de desaparición marcó a la familia por muchos meses. Todo comenzó cuando Peppa y George salieron a jugar en la nieve. Después de un buen rato, decidieron volver a casa, pero George, como siempre, quería seguir jugando afuera. Más tarde, cuando Peppa terminó de almorzar, salió de nuevo y vio una gran bola de nieve. Pensó que George había empezado a hacer un muñeco, y que se había cansado y vuelto a casa. Ella quiso terminar el muñeco por él. Cuando subió a buscar a George, no lo encontró en su cuarto. Le contó enseguida a sus padres. El papá, muy preocupado, salió a buscarlo en la nieve, pero no lo hallaron. Tuvieron que llamar a la policía. Sin embargo, tampoco encontraron rastros, porque el papá había dejado muchas huellas por todas partes. Solo hallaron el gorro azul de George. Pasó un mes, y luego otro, sin noticias, hasta que se descubrió la verdad. Ese día, cuando Peppa entró a comer, George siguió jugando y resbaló en una colina. Rodó cuesta abajo, y la nieve se fue acumulando a su alrededor, formando una gran bola. Cuando la bola se detuvo, él estaba atrapado dentro, sin poder moverse, y apenas podía respirar. El frío lo empeoró todo. Probablemente seguía vivo. Cuando Peppa encontró la gran bola de nieve, ella pensó que era parte del muñeco, y lo terminó sin saber la verdad. Con la llegada de la primavera, la nieve se derritió. Peppa salió a jugar, y encontró el cuerpo sin vida de George. Desde entonces, Peppa nunca más quiso acercarse a un muñeco de nieve, porque nunca se sabe qué puede haber dentro de uno. ¿Alguna vez has notado cosas raras en Peppa Pig? Primero, cuando el abuelo Pig toca el timbre, podemos ver su nariz asomándose por la puerta, incluso antes de que el papá Pig abra. Parece que el abuelo Pig tiene muchas ganas de entrar y ver a la pequeña Peppa. Cuando la familia Pig entra al centro comercial, si miras con atención, verás a la reina dentro de una tienda de paraguas. Cuando la familia pasa frente a la tienda, ella desaparece de repente. No es extraño. Lo que es aún más raro, es que cuando la familia Pig entra al spa de la señorita Rabbit, vemos al señor Bull recibiendo un masaje, pero unos segundos antes, estaba en una tienda de porcelana.
lana. ¿Será que puede teletransportarse? En el episodio del Outback, Mamá Pig recoge palos para hacer una fogata. Si miras bien los palos, verás que cuando Mamá Pig deja caer un palo y lo patea de vuelta, se queda allí, pero cuando Peppa entra en la escena, el palo desaparece misteriosamente. En el episodio del paracaídas, el techo de la escuela está goteando otra vez. Alguien notó algo raro. Supuestamente debería haber un techo, y el agua de la escena no viene de un gran agujero, solo de una pequeña grieta. ¿De dónde viene tanta agua? Finalmente, en el episodio de Kerry Kangaroo y su familia visitan la casa de Peppa. Fíjate en dónde están Peppa y George, justo frente al papá y la mamá Pig. Pero cuando la cámara enfoca a Peppa y George, el papá y la mamá Pig han desaparecido por completo. ¿Has notado otras escenas extrañas en Peppa Pig? Compártelas en los comentarios. Esa mañana llovía normalmente en la casa de Peppa Pig, pero nadie imaginaba que el día terminaría tan mal. Peppa y George esperaban que la lluvia parara. Querían salir a jugar en los charcos de barro. No sabían lo que iba a pasar. Cuando el sol salió, le preguntaron a sus padres si podían salir a brincar. Al recibir permiso, corrieron felices hacia afuera. Había muchos charcos por el camino. Empezaron a saltar, como siempre hacían. Pero ese día querían encontrar el charco más grande. Caminaron y caminaron, cada vez más lejos de casa, hasta que sus padres ya no podían verlos. George encontró un charco enorme. Quiso saltar de inmediato, pero Peppa lo detuvo. Quería comprobar si era seguro. Fue su peor decisión. En cuanto pisó, su cuerpo se hundió en el barro. Solo su nariz quedó visible en la superficie. La alegría se convirtió en terror. George gritó y empezó a llorar. Sabía que necesitaban ayuda urgente. Corrió sin parar, aunque no recordaba el camino de regreso. Corrió al azar, buscando ayuda, pero cayó en otro charco y se hundió hasta la cintura. Intentó salir, pero no pudo moverse. Gritó pidiendo ayuda, pero nadie lo escuchó. Estaban muy lejos. Después de varias horas, la mamá de Peppa empezó a preocuparse. Le contó al papá, y salieron a buscarlos. Después de 20 minutos sin éxito, avisaron a la policía. Incluso los vecinos se unieron a la búsqueda. Buscaron durante horas. Un helicóptero fue usado para ayudar. El papá de Peppa escuchó un débil grito a lo lejos. Corrió y vio a George atrapado en el barro. El pobre estaba helado y débil. Lo sacó del charco y le preguntó por Peppa. George intentó hablar, pero no podía. Solo murmuró que algo terrible había pasado. Señaló hacia un lugar cercano. Cuando llegaron allí, ya no había señales de Peppa en la superficie. Se había hundido completamente. El barro la había tragado. Desde ese día, nadie volvió a querer saltar en los charcos de barro. Era un día soleado. En la casa de Peppa Pig, Mamá Pig descubrió que estaba embarazada, y eso la puso muy feliz, porque hacía mucho que quería un bebé nuevo, y ahora su sueño se iba a cumplir. Pero el embarazo no es un proceso tranquilo, y Mamá Pig empezó a hacer cosas muy raras y aterradoras. Todo empezó con que sentía asco de ciertos alimentos, como ensalada, frutas y hasta pasta. Al no poder comer su comida favorita, empezó a gustarle combinaciones extrañas, como sándwich de pepinillos con mantequilla de maní. Aún así, la lista de alimentos que podía comer se hacía cada vez más pequeña. Su cuerpo parecía rechazar todo. Para ayudarla a relajarse, Papá Pig la llevó a un picnic al aire libre, pero ahí las cosas se pusieron más raras. Ella encontró un lagarto muerto en el camino. El olor a carroña que debería alejar a todos hipnotizó a Mamá Pig. Papá Pig le preguntó por qué se había detenido, ya que el picnic estaba más adelante. Continuaron caminando, y al llegar, los dos guardaron silencio. Papá Pig preparaba una sopa deliciosa, pero Mamá Pig no quería comer nada. Al llegar la noche, Papá Pig dijo que estaba cansado y se iba a dormir, pero le recordó a Mamá Pig que debía comer, porque su cuerpo necesitaba nutrientes para el bebé. Aunque tenía mucha hambre, Mamá Pig se sintió muy asqueada con la sopa de tomate, y se quedó sentada más de una hora sin comer nada. Después, un pequeño lagarto apareció, buscando calentarse junto al fuego. Eso provocó una sensación extraña en Mamá Pig, imaginando la vida tranquila del lagarto, solo comiendo plantas e insectos, sin preocuparse por dinero o cuentas, y todos eran simplemente comida unos para otros. Entonces tomó una piedra, y golpeó al lagarto, luego lo puso en el asador. Al día siguiente, todavía reflexionaba sobre lo que pasó, hasta que apareció Papá Pig, diciendo que sabía lo que había hecho, porque no ocultó las pruebas. El porco estúpido dijo que vio una piedra sucia, con sopa de tomate roja. Mamá Pig suspiró aliviada, porque él ni se dio cuenta de que era la sangre del lagarto que ella devoró. Después de eso, comenzó a poner trampas en la casa, a veces atrapando lagartos, para no revelar su secreto. Hizo dormir a Papá Pig en el sofá, diciendo que ella prefería quedarse sola en su cuarto. Pero la verdad oscura era que ella consumía los animales atrapados, y lo que sobraba lo escondía en el armario. Gracias a las hormonas del embarazo, ni siquiera podía oler la descomposición horrible que llenaba la habitación, y su deseo de carne aumentaba cada vez más. Finalmente llegó el día de dar a luz, y Peppa tuvo un hermanito nuevo, pero durante la hospitalización, olvidó retirar los restos de los lagartos del armario. Al regresar a casa, el bebé nuevo sintió el olor a carroña, y encontró los lagartos muertos. Lo que debería haber sido traumático, se volvió aún más perturbador, porque el cerdito, en lugar de asustarse, empezó a sonreír, al observar aquella escena.
Peppa caminaba por el bosque de noche, con una linterna en la mano. De repente vio un zapato lleno de sangre. Luego escuchó el aullido de un lobo, y se asustó. Aún así siguió caminando, cerca de unos arbustos. Las hojas empezaron a moverse. Un lobo extraño salió de entre el pasto, y arañó la cara de Peppa. Peppa corrió asustada, miró al cielo y vio la luna llena. En ese momento comenzó a transformarse en loba. Corrió de regreso a su casa. Mientras tanto, toda la familia Pig dormía tranquila. Nadie sabía lo que estaba por pasar. Peppa aulló fuerte afuera, y su cuerpo empezó a crecer. La casa temblaba. La familia salió corriendo, temiendo que se cayera el techo, pero se convirtieron en su objetivo. Cuando Peppa estaba por atacar, el sol empezó a salir, la luna desapareció, y Peppa volvió a ser ella misma. Por suerte no lastimó a nadie. Mamá Pig le dio un vaso de jugo, y su herida comenzó a mejorar. La noche siguiente, Peppa salió otra vez. Una araña la mordió, y volvió a transformarse en loba. Corrió de nuevo a casa. Papá Pig estaba en el sofá, comiendo pastelitos y viendo televisión. Al verla, se asustó tanto, que tiró los pastelitos, pero no sirvió de nada, y también se convirtió en lobo. Fue a la cocina, donde mamá Pig preparaba un pastel. Ella trató de correr, y le lanzó un bol para detenerlo, pero no funcionó, y también cambió. Mientras tanto, George estaba en su habitación, escuchando música y bailando. Cuando Peppa entró para morderlo, la música la detuvo. George aprovechó para escapar, bajó las escaleras, y vio que sus padres también eran lobos. Entonces tuvo una idea. Encendió la radio para distraerlos. Descubrió que la música los calmaba. Corrió a buscar al señor Capibara, y consiguió un antídoto. Curó primero a Peppa, y juntos salvaron a sus padres. Al final, todos volvieron a la normalidad, y esta vez, la historia terminó en paz.